al tema principal, ¿no? Y así es esta discusión. ¿Y qué es lo que busca? Obtener información cuando escucha hablar a este grupo, ¿verdad? El moderador decide a quién le pregunta en cierto momento. Puede ser que lance una pregunta y se las haga a todos. O si alguien participa de manera muy nutrida, muy enriquecedora, se dirija específicamente a esta persona. O puede hacer de que a una de las 10 personas no participe mucho y él la incentive, la motive a participar, preguntándole directamente. Entonces, siempre hay un tema sobre el cual gira, sobre el cual versa la conversación, ¿sí? Ese tema es el tema de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, ayer, en el ejemplo que estábamos dando, hablábamos de el agua pura, cielo en este caso, el comportamiento del consumidor respecto al agua pura, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber una temática sobre la cual vamos a platicar con las personas, si no, no tendría sentido pues hacer el focus group y que ellos solo vayan a perder el tiempo. Aquí están las características. El tamaño del grupo de 8 a 12, promedio 10, ¿verdad? La composición de la muestra debe ser homogénea. ¿Qué significa esto? Que tengan características más o menos similares los participantes. Se debe hacer una evaluación previa, ¿sí? Entonces, y si la persona cumple, tal vez no con todas las características o con todos los requisitos, pero si cumple con la mayoría de requisitos, pues puede formar parte del focus group, ¿verdad? Puede ser parte de la muestra. Y recuérdense que esto es como lo que decíamos ayer. Si el doctor nos dijo, mire, vaya a hacerse un examen de sangre y, y debe ir en ayunas, y nosotros vamos ya desayunados, pues pierde sentido la técnica, pierde sentido la muestra. Entonces, si las personas no cumplen con las características de acuerdo al tema o a la naturaleza de la investigación, por gusto van a ir y eso no tiene sentido. Por ejemplo, yo pedí ayer un listado de personas que manejan motocicleta, para hacer un tema relacionado con las motocicletas. Probablemente, bueno, en este caso tal vez hoy me llame la atención conocer un poco acerca de ese tema, ¿no? Pero pues nosotros se lo vamos a hacer a una empresa o regularmente la investigación de mercados la hacemos a una empresa y la temática versa con base a la temática que le estamos haciendo a esa empresa, al producto, a la marca, a las fábricas y todo eso, ¿verdad? ¿Cuánto debe durar? De 1 a 3 horas. Lo mínimo es 1 hora y media, ¿verdad? Incluyendo bienvenida, actividades de rompehielo, dinámicas, las preguntas propiamente, incluyendo también las técnicas proyectivas, ¿verdad? Dentro del focus group. Entonces debe durar entre 1 y 3 horas. ¿De qué va a depender la duración? De la unidad de análisis, de los participantes y de la temática que estemos haciendo. Porque si la temática es con niños, por ejemplo, no podemos tenerlos 3 horas ahí, ¿verdad? O al menos que seamos payasos y le vemos dinámicas y todo, ¿no? Pero lo contrario, tener 3 horas a los niños es un poco complicado. Si son, por ejemplo, profesionales, ¿verdad? Si son pediatras. Una vez intentamos hacer un focus group con un grupo de pediatras y nos salía carísimo ustedes. Porque ellos decían, miren, necesito 1 hora para llegar con ustedes al lugar donde se va a hacer el focus group. Por lo menos 1 hora antes. Su focus group dura 2 horas. Más 1 hora de regreso son 4 horas. Estamos hablando de un mediodía casi. ¿Qué representará esas 4 horas para el pediatra que asistió o que tiene que asistir a ese focus group? Unas 8 consultas, Lick. Por lo menos unas 8 consultas, ¿verdad? De a
así de bonito, unos 200 quetzales, ¿no? Por consulta. Estamos hablando de 1600 quetzales que dejó de ganar, digamos, por parte de Focus Group. Entonces, eso significa que lo ideal sería que encontremos pediatras que estén de vacaciones o que estén de descanso. Ahora, realmente los médicos tienen turnos de 24 por 24 que le llaman y descansan a veces 2, 3 días, ¿no? Sería lo ideal, pero como no siempre coincidimos con esas características, entonces en este caso por la unidad de análisis se dificulta un poco pues tenerlos tanto tiempo, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con esto que acabo de compartir, el tamaño del grupo, cómo debe estar compuesto. Para hacer la evaluación previa usamos una hoja, ¿verdad? Un tamizaje. Por ejemplo, nosotros dijimos, las características de la unidad de análisis dice que son, por ejemplo, en el caso de las motocicletas, hombres y mujeres guatemaltecos entre 20 y 40 años que vivan en la ciudad de Guatemala, que manejen motocicleta a diario para desplazarse a su trabajo. Entonces, bueno, ¿es hombre o es mujer? Ok, no importa, ¿verdad? Porque dijimos que hombres y mujeres. Entonces yo puedo elegir a hombres y mujeres. Tiene 45 años, ya no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque dijimos entre 20 y 40 años. ¿Maneja motocicleta? No. Ahí descartado, ¿verdad? Porque mi temática es acerca de eh, la utilidad, por ejemplo, de las motocicletas para los trabajadores o para los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Entonces, si no cumple con algunos, le diría que con el 70-60% que cumpla está bien. Puede ser de que no sea casado, por ejemplo, eso es irrelevante, ¿verdad? Pero yo puse que tenían que ser casados. Bueno, pero él no es casado. Lo voy a tomar en cuenta porque si tiene motocicleta, si viaja a diario, si la usa para su trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí debe cumplir. Le hacemos un tamizaje, ¿verdad? El registro se queda grabado video. Ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo en una cámara ISL. Los grupos anteriores no lo hicieron por temas de encierro, más que de pandemia, de encierro y mañas de las autoridades ahí, pero bueno. Entonces, ustedes sí van a poder hacer de manera presencial en una cámara ISL. Vamos a ver si les muestro más adelante cómo son las cámaras ISL y todo eso. El moderador debe tener habilidades interpersonales, buena casaca, ¿verdad? No debe ser chiviado para hablar. El moderador, ustedes, en el caso de ustedes, cada grupo elige un moderador y no precisamente tiene que ser el coordinador. Ya vamos a ver las características que debe tener el moderador para que ustedes vayan viendo quién podría ser dentro de su grupo, ¿verdad? Debe tener habilidades interpersonales, interactuar muy bien con otras personas, no ser chiviado, habilidades de observación, ser muy observador respecto a lo que está pasando durante la sesión grupal, durante la entrevista grupal, y por supuesto de comunicación. El tono que utiliza en ciertos momentos, la dicción, la fonética con que pregunta algo, esa habilidad para identificar qué preguntar y qué no preguntar, a quién preguntarle y a quién no, si bajar la voz y subirla, la moderación como tal, ¿verdad? Es parte de las características que debe tener un moderador que va a dirigir la entrevista grupal. ¿Alguna duda con esto? ¿Qué instrumento vamos a usar? Una guía. El moderador va a tener una guía. Esta guía le sirve para que no se le olviden algunos puntos que debe preguntar, algunos puntos que generan información y que son importantes, ¿verdad?
Ya les voy a pasar por ahí un ejemplo de cómo se hace una guía y pues ustedes como grupo también deben realizar su propia guía del moderador. ¿Hay alguna duda con esto, jóvenes? De mi parte, no, Lick. No, Lick, gracias. Ventajas de los focus group: hay sinergia, ¿verdad? Porque interactúa un grupo reducido de personas, pero como hablamos de un tema, hay confianza y todo lo demás. La bola de nieve: se empieza hablando de un tema y se profundiza cada vez más. Se amplía, se amplifica el tema. La estimulación: el deseo de querer participar, de querer opinar, es muy importante y sí se da en el focus group, ¿verdad? Le gusta participar. La gente no se siente chiviada, se siente al contrario muy abierta a participar y a sentirse parte de. Se sienten seguros, se sienten cómodos, ¿verdad? Porque están dentro de un grupo, aunque se le dice que se está grabando el focus group, los participantes se sienten pues parte de esa actividad y para ellos es muy importante participar. Es espontánea la respuesta, ¿verdad? Las respuestas que vamos a escuchar dentro del focus group son espontáneas, son naturales, la gente las expresa tal cual. Si alguien es de acá para decir esa M me dolía un montón y ahora traía y fue con el pi del doctor y me dijo que me pusiera esa M, y verdad, puede ser que se exprese así, pero es natural, ¿no? O de repente alguien se ponga a, a llorar, ¿verdad? Dentro del focus group, que diga, mire, por ejemplo, si es un focus group con la temática de una funeraria, entonces puede ser que venga uno de los participantes y diga, fíjese que, fíjese que yo recuerdo que estábamos ahí en la sala de velación frente a la caja de mi papá y pues llegó por ejemplo, ¿verdad? Y pues don Luis era muy amigo de mi papá y para nosotros el hecho que él haya llegado representó un momento especial. Él es el dueño de la funeraria, pero se tomó el tiempo para irnos a saludar y estar y acompañarnos en ese momento de dolor. Yo por eso no cambio, la funeraria es tal, ¿verdad? Porque la logística o la mística humana que manejan es muy buena. Don Luis es una gran persona y, y pues recuerdo cuando mi papá falleció y puede ser que empiece a llorar la persona ahí, ¿no? Eso es algo espontáneo. Y el moderador lo debe tolerar, el moderador lo debe escuchar, lo debe aceptar, lo debe tomar en cuenta dentro de la sesión, ¿verdad? Porque es pues, ser humano expresándose, siendo espontáneo. El entrevistador pues debe especializarse en ese tema, ¿verdad? No puede llegar y decir, estamos hablando de funerarias y que él no sepa ni qué es una funeraria, ¿verdad? Debe ir lo más empapado posible, lo más preparado posible respecto a la temática. Hay un escrutinio científico, hay observadores también. Por eso pedí que fueran 15 integrantes dentro del grupo, porque ya vamos a ver cómo se van a distribuir, incluso cuando yo haga el demo. Por eso no lo quise hacer hoy, ¿verdad? Sino que allá presencial van a haber observadores que van a estar tomando nota, que van a ir anotando algunas expresiones, algunas situaciones. Eh, ¿Qué pasó aquí? Ledia, por favor, vamos a ver ese tema después, si no me interrumpen en la clase y me distraigo y después se me olvida lo que estaba hablando y ni lo uno ni lo otro. Entonces, los observadores están tomando nota ahora de qué están expresando las personas que están en focus group.
o pueden tener comunicación con el moderador y decirle, mira, no hiciste esta pregunta, o fíjate que nos dimos cuenta que doña Luisa quería ampliar más acerca del tema y no le diste chance, la cortaste muy rápido y ella tenía muy buena información. Entonces, de repente volvés a tocar ese tema con ella para ver qué, pero en el momento, ¿verdad? En el momento lo tienen que hacer los observadores. La estructura es flexible. Hablamos de ese tema, conversamos libremente de ese tema. Y por supuesto que se hace rápido, ¿verdad? No como una encuesta u otras técnicas que llevan un poco más de tiempo para obtener los datos. Las desventajas, se le puede dar mal uso. Dijimos que con los resultados o los hallazgos del focus group no se toman decisiones. Algunos pues creen que eso es todo, ¿verdad? Como 5 personas me dijeron que era de sabor naranja, entonces yo voy a vender mi producto de sabor naranja, porque en un focus group me dijeron eso. Eso es falso, porque son pequeñas muestras, no pueden influir, no pueden ser concluyentes, ¿verdad? Solo son un acercamiento, solo son datos vagos que nos ayudan a reforzar el conocimiento y acerca del tema y a fortalecer o a ampliar más el panorama respecto a esa temática, respecto a ese producto, respecto a ese sector, ¿verdad? Muy bien. Mala interpretación. Puede ser que las personas se han dicho algo y el investigador lo malinterprete. Luego, la dificultad para moderar. Si el moderador no tiene esas características que ya dijimos y simplemente no va preparado, se le puede dificultar moderar. Dificultad para codificar, como es información cualitativa, no la podemos cuantificar. No podemos decir de 10, 5 dijeron que sí. De 10, 20 dijeron, perdón, de 10, 7 dijeron que no, porque no se cuantifica. Son cuestiones meramente cualitativas, expresivas, exploratorias. Eh, entonces puede haber dificultad para codificar, para analizar y por supuesto para interpretar. Y mala representación de la población, por lo que no se pueden hacer proyecciones con los resultados de la investigación cualitativa, no podemos hacer proyecciones. Eh, Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Algunas habilidades que debe tener eh, los moderadores. Debe ser amable pero con firmeza, ¿verdad? El moderador debe combinar un desapego disciplinado con una empatía comprensiva para fomentar la interacción necesaria. Debe ser amable, no orgulloso. Eh, incluso se busca que esté al mismo nivel físico de los participantes. Cuando hablo de nivel físico me refiero que no esté parado. Pero yo en la clase regularmente estoy parado con ustedes porque, pues, si no me aburriría tal vez, o no es ese mi estilo de estar sentado, ¿verdad? Y dar la clase sentado. Y el hecho de estar sentado con las personas significa ponerse al mismo nivel físico de ellas y otro tipo de niveles, ¿verdad? Comprenderlas mejor, escucharlas mejor. Es como cuando un adulto quiere escuchar a un niño, ¿verdad? Y le habla desde arriba. Y el niño tiene que ver hacia arriba y tal vez le cuesta expresarse. En cambio, cuando el adulto baja al nivel o a la estatura del niño y lo escucha ahí, hay, hay una más, hay más cercanía, ¿no? Hay una mejor interacción.
permisividad. El moderador debe ser permisivo y al mismo tiempo permanecer alerta ante señales que indiquen que la cordialidad está deteriorando. Permítame, si es que no logro leer acá. Se está deteriorando o que la finalidad del grupo se está desviando. Debe ser flexible, pero no tanto, ¿verdad? Dejar que alguien se exprese y hable y hable y hable y hable. No sé si a ustedes les ha pasado en las clases presenciales o virtuales. Es más de siempre hay alguien que le encanta participar, ¿no? Lo cual es bueno. Pero en ocasiones no le da el chance a otros compañeros, ¿verdad? Para que participen, para que también hagan ver su punto de vista. Y uno pregunta algo y el mismo, y el mismo, y el mismo siempre. Y no le digo que sea malo eso. Pero en el caso de un focus group hay que ser flexible, pero saber cuando una persona ya se excedió en la participación, incluso se desvió o salió del tema. Entonces ahí se complica, ¿verdad? Entonces el moderador debe llevar, ahí pues se llama moderador, ¿no? Llevar ese balance con ese tipo de participaciones. Involucramiento. Solo me voy a acercar acá, es que no veo la... Ahí está. El moderador necesita fomentar y estimular una intervención personal intensa. Él se debe involucrar en el tema. Si estamos hablando de motocicletas, por ejemplo, yo una vez me subí a una moto y para mí fue lo peor. Y pues no comparto el hecho de que las personas viajen en moto sin casco. Yo nunca viajaría en moto sin casco, por ejemplo. Ahí me estoy involucrando en el tema, me estoy involucrando en la conversación para estimular, ¿verdad? Entendimiento incompleto. El moderador debe animar a los individuos específicos respecto de comentarios ser más específicos generalizados al manifestar un entendimiento incompleto. Entonces, por ejemplo, puede ser de que algunas personas que están en el focus group solo digan sí. Mire, usted esa motocicleta. ¿Desde cuándo? Entonces, sí. ¿Y desde cuándo? Entonces, debe venir el moderador y decir, mire, ¿y desde cuándo utiliza? Pues fíjese, ¿y cómo empezó a usarla? Y hacerle más preguntas, que no se quede solo con el sí, ¿verdad? Porque no es algo cuantitativo, sino cualitativo. Explorar, sacar más información. Motivación. El moderador debe motivar a los integrantes que no respondan para que participen. Esto ya se los había explicado. Flexibilidad. El moderador necesita ser capaz de improvisar. Tiene una guía del moderador, pero puede ser de que surja una pregunta en el momento que resultó muy interesante, él podría improvisar. Puede ser que agregue, puede ser que quite una pregunta y diga, esta pregunta no la voy a hacer porque pues, no se entiende, ¿verdad? No está muy clara. La sensibilidad, el moderador debe ser lo suficientemente sensible para guiar la discusión de grupo o a un nivel tanto intelectual como emocional. Por eso le digo que regularmente quienes hacen este tipo de actividades son psicólogos, porque están midiendo, ¿verdad? Están escuchando, están poniendo atención qué está pasando y con base a eso van generando las preguntas. ¿Alguna duda con el focus group, jóvenes? ¿Con el moderador? ¿Cómo miran el panorama para que lo hagan ustedes? ¿Cómo se ve el panorama? ¿Creen que ya están listos para hacer su focus group? Hay que conseguir un buen moderador en los grupos para llevarlo a cabo de forma
eficiente, ¿no? Ok, Rómulo dice conseguir un buen moderador. Esa ya es tarea de ustedes, ¿verdad? Pero ya vieron más o menos qué debe tener el moderador, ¿verdad? Será una experiencia nueva, dice Johnny. Efectivamente, para algún... ¿Alguien ya ha hecho un focus group antes? No. ¿No han hecho focus? ¿Han ido a un focus group como parte del grupo? No, Lico. Janet, No, parece Lick. que no dice... no, No, Janet, toma. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 2020, licenciado. Participé en Focus Group y el Focus Group, pues el tema era el café. Ah, no había nacido yo para eso cuando usted fue. Pero sí fue, pues fue ya hace ratos. Sí, es que yo ni pensaba en nacer todavía. No son bromas. Ah, en el 2020 dice. Hace 4 años. Sí, sí. Muy bien. Solo Janet dice que participó. ¿Y fue de estudiantes o fue real? Me refiero real de una agencia, ¿verdad? Sí, pues fíjese que sí he participado real. Este del café fue pues en uno en un focus group estudiantil, ¿verdad? Y el otro sí fue real, que participé, pues fue en medios de comunicación, la verdad que pues mi giro o mis conocimientos estaban más basados a ese negocio. Ah, ya. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Sigamos. Vamos a ver la segunda técnica, que es la entrevista a profundidad. Esta no requiere mucho que explicar, porque incluso se aplica dentro del focus group. Ustedes le van a hacer entrevista a profundidad a aquellos que no lleguen al focus group. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a explicarle de ahí en qué consiste, luego vemos qué pasa. ¿Sí? Solo permítame. Eh, permítame ustedes. Muy bien. La entrevista a profundidad o entrevista exhaustiva es una entrevista no estructurada. Es directa y personal. Esto ya no es grupal. Ojo con eso. La diferencia entre focus group y esta es que aquel era grupal y esta es personal, solo cara a cara, en la cual un entrevistador altamente capacitado interroga a un solo entrevistado para discutir motivaciones, creencias y actitudes y sentimientos que surgen sobre un tema. Entonces, esta se la aplicamos solo a una persona, a los que no logran entrar al focus group. Algunas características de la entrevista a profundidad. El instrumento que usamos es una guía entrevista. Primero pulimos la guía del moderador y una vez está al 100% esa guía del moderador, usamos exactamente la misma para la entrevista a profundidad. Eh, el, la duración, pues entre 30, como solo es con una persona, ya no es con 10, ¿verdad? Entre 30 y hora y media, 30 minutos o 90 minutos. El ambiente, igual un ambiente relajado, informal.
El moderador debe tener habilidades técnicas específicas de indagación, un mapa mental acerca de la temática que está tratando con el entrevistado. Evita superioridad, para no mostrarse así, yo soy el licenciado fulano de tal, o tengo una maestría y un doctorado en psicología industrial por Harvard, he viajado a España, he estado en Israel, tomé un doctorado en la UNAM, estuve en la Universidad Pontífice de Chile, ¿verdad? Debe evitar eso. Lo más cercano, lo más ¿qué? Sí, cercano a la persona con quien está entrevistando, ¿verdad? No perder la objetividad de la entrevista. Debe ser agradable, ¿verdad? No cae mal. Creo que si nos entrevista a alguien que cae mal y suena abusivo, no es muy agradable, ¿verdad? No aceptar respuestas de sí o no al entrevistado o del entrevistado, y también sondear en los participantes. ¿Cómo lo hacemos acá dentro del curso? Ustedes invitan a 20. De esos 20 les tiene que dar mínimo 10. Si alguien llega al focus group y ya no logró entrar porque llegó tarde, porque se atrasó, porque ya estaban los 12, entonces esa persona es un elemento importante para hacer entrevista a profundidad. Le vamos a hacer las mismas preguntas, pero solo a ella. Le vamos a pasar la técnica de profundidad, pero solo a ella. ¿Sí? Podemos grabar la entrevista en audio y video, también apuntes, ¿verdad? Y el entorno físico debe ser relajado e informal. Si no logramos hacer la entrevista ahí porque llegaron solo 5 y se requerían 10 u 8 para la entrevista a profundidad, la podemos hacer en otro lado, ¿verdad? Toda vez generemos evidencia de ello. Características de la entrevista a profundidad, se aplica para hacer un sondeo detallado. Temas confidenciales, delicados o embarazosos. Una situación que detectamos, por ejemplo, en un focus group y un cliente expresó de que había sido víctima de un vendedor respecto a acoso sexual, por ejemplo, o que le dijo que le comprara cierta cantidad de producto y que le iba a dar una comisión. Fue un acto de corrupción, por ejemplo. Entonces, esos temas son confidenciales, delicados y un poco embarazosos, entonces se tocan directamente con la persona, ya no a nivel grupal. Sin influencia del grupo, porque solo está él, ¿verdad? Conductas complicadas en adolescentes, en niños, ¿verdad? Como los psicólogos observan que durante el focus group el X participante mostró una conducta complicada, pues ya le hace una entrevista a profundidad. Investigaciones profesionales, para investigaciones profesionales también, ¿verdad? Solo permítame, por favor. Solo permítame. Muy bien. Investigaciones profesionales, ¿verdad? Los doctores, los psicólogos pueden hacer una entrevista a profundidad para indagar un poco más. Probablemente el ejemplo que poníamos ayer, cuando él hace una a profundidad, ¿verdad? Yo considero que esos son los mejores
las mejores citas que uno puede tener con el doctor, en el sentido de que feo cuando no le preguntan a uno qué realmente está pasando, ¿verdad? Se ve una cita o sí, una cita con el médico desinteresada, ¿no? Poníamos el ejemplo del estómago, ¿verdad? Y no le dicen a uno, mire qué comió, qué come regularmente, dónde compra la comida, cuánto come, a qué hora come, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, en cambio, cuando el doctor le dice, mire, ¿y qué ha estado comiendo? Eh, ¿Dónde lo compra? ¿Por qué come eso? Y nos entrevista, ¿no? Es un poco más interesante, ¿no? Porque hay un mayor interés y también hay más información para quien toma decisiones o quien está obteniendo la información. Experiencias de naturaleza sensorial, ¿verdad? Aquí se pueden medir algunas cuestiones de los sentidos, ya no solo escucharlo, ya no solo escuchar el tono con que se expresa, la intensidad con que dice las cosas, sino la mirada, los micro expresiones, ¿verdad?, que pueda manifestar. Entonces, esta es la entrevista a profundidad. Vamos a ver ahora las técnicas proyectivas. Vamos a ver en qué consiste. Las técnicas proyectivas, en nuestro caso, las aplicamos a las personas que participan en el focus group y a las personas que participan en la entrevista a profundidad. Es una forma de cuestionario o cuestionamiento no estructurada e indirecta, que anima a los participantes a proyectar, por eso se llama proyectiva. ¿Qué proyectan? Motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos que nacen respecto a un tema de interés. En ellas se pide a los individuos que interpreten el comportamiento de otros en lugar de describir el propio. Los participantes proyectan de manera indirecta su propio sentir. Fueron creados por psicólogos clínicos y pueden utilizarse conjuntamente con la entrevista a profundidad y también en el focus group. Algunas ventajas de estas técnicas proyectivas es que se obtienen respuestas que los sujetos no estarían dispuestos a dar tan fácilmente. Incrementa la validez de las respuestas, porque como se están proyectando en otra persona, es válida esa respuesta. Se conocen las motivaciones, creencias y actitudes de los participantes. Como todo en la vida, tiene sus desventajas. Es necesario contar con personal altamente calificado para que pueda hacer ese tipo de técnicas o aplicarlas. Se requieren intérpretes capaces de analizar las respuestas. Y hay riesgo de la desviación al momento de interpretar las respuestas que nos dieron los entrevistados. La primera es la de asociación de palabras. Esta técnica es en la que se presenta a los participantes una lista de palabras, una sola vez. Después de cada palabra se le pide que dé la primera palabra que se le venga a la mente. La asociación de palabras puede ser con palabras de prueba para que se familiarice el participante, y palabras neutrales que no tienen nada que ver con el tema. Se analiza la frecuencia y el tiempo de respuesta. Se clasifican las asociaciones como favorables, desfavorables o neutrales. Aunque aquí hay un ejemplo, vamos a hacer un ensayo acá. Por ejemplo, yo voy a decir una palabra y solo una palabra, ustedes me responden solo con otra palabra. No con frases, ni con oraciones, ni nada. ¿Sí? Dígame, Axel. Perdón, Lick, se me activó por error. Ok, no tengan pena. Entonces yo voy a decir una palabra y todos los que están acá presentes escriben la primera palabra que se les venga a la mente. ¿Ok? Sol.
Si ustedes observan el chat, pueden seguir escribiendo ahí, pero si ustedes observan el chat, hay variedad de palabras. Estamos viendo situaciones cualitativas. No podemos cuantificarlo, ¿verdad? Entonces, todos piensan diferente acá, ¿no? Calor, luz, playa, luna, dijeron algunos, amarillo, sofocante. ¿Sí? Voy a decir otra palabra. Y por favor escriben lo primero que se les venga a la mente. Eh, agua. Lisette puede apagar su micrófono, por favor. Lisette González, gracias. Transparente, refrescante, playa, ducha, muy bien. Ahora, ese fue palabras de prueba y neutrales, para que ustedes se fueran familiarizando con la dinámica, con la asociación de palabras, con la técnica proyectiva de asociación de palabras. Ahora voy a entrar y voy a decir, por ejemplo, motos, no lo voy a hacer. Vamos a ver otra mejor. Libro. ¿Con qué relacionamos libro? Leer, hojas, novela, conocimiento, novela, escuela, lectura, conocimiento, estudio, aprendizaje, historia, imágenes, okay. Papel. Solo es una palabra, no se les olvide, solo es una palabra. Árbol, lápiz, blanco. Okay. Letras. Se dan cuenta, las respuestas son tan variadas, tal vez algunas coinciden, pero son tan variadas. Portada, siempre hablando del libro, ¿verdad? Portada. Muy bien, autor. Excelente, gracias por su participación. Me agrada que participen bastante, la verdad eso me gusta a mí. Muy bien, ¿quedó dudas con la técnica proyectiva de asociación de palabras? ¿Quedan dudas con eso? Tal vez alguna duda que surja es cuántas debo incluir en el listado, porque no voy a poner solo 5, ¿verdad? Es de acuerdo a la información que yo quiero obtener. Por ejemplo, en este caso de libros, si yo estuviera evaluando el tema de la pasta, ¿verdad? ¿Qué tan atractiva es la pasta o la portada del libro? ¿Debe ser la portada de un libro? Entonces, yo hago muchas más preguntas de eso, ¿no? Colores, diseños, tamaño, ¿sí? Muy bien. Aquí hay un ejemplo, una reconocida marca de ropa necesita determinar cuáles son los conceptos o ideas que vienen a la mente de sus clientes cuando escuchan los siguientes colores, ¿verdad? Esto le puede servir para tomar la decisión respecto a qué colores usar en la tienda, ¿verdad? Dos, completación de oraciones.
esta técnica permítame. Qué feo esto. Ahí está. En la que se le da a los sujetos una serie de frases. Aquí ya no solo son palabras, frases incompletas, y se les pide que completen las oraciones con sus propias palabras. Ustedes pueden responder con una sola palabra o pueden responder con otra frase que complemente la frase que yo les doy. Entonces vamos a ir con la temática del libro. Entonces voy a decir yo una frase y ustedes la completan por favor ahí en el chat. Un libro impreso es... Ok. Probablemente alguien puso lo máximo, ¿no? Por ese contacto con el papel, ¿verdad? Voy con otra frase. Un libro impreso no debería contener... Un libro impreso no debería contener... La portada de un libro debería ser... ¿Comprendimos la técnica de completación de oraciones? A Sí. Alguien había levantado por ahí la mano cuando yo empecé con el ejemplo este. No sé si todavía quiere aportar algo. Bueno, vamos a continuar entonces. Ejemplo de completación de oraciones. La marca alemana de automóvil BMW necesita conocer cuál es la percepción que tienen los jóvenes de las personas que manejan uno de estos autos. Y para eso coloca estas frases. Las personas que manejan un BMW son... ¿Qué responderían ustedes ahí? En el chat. Creídas, exigentes, gente de clase, de dinero, gente con poder adquisitivo, de alto nivel económico, prestigio, ricos humillando a los pobres, de buen gusto. Un BMW me recuerda... Una película.
un gerente, dice, que gasta mucha gasolina, estatus social. Pensé que voy a poner ahí a mi ex, o a la tóxica, o al tóxico, que es muy caro y no lo puedo comprar. Las personas compran un BMW porque muy bien, gracias. Pruebas pictóricas es la tercera técnica proyectiva y es un método de interrogación cualitativa que consiste en darle a los participantes una imagen y se les pide que describan sus reacciones en un breve relato. Estas reacciones pueden ser positivas, negativas o neutras. Un ejemplo, una agencia de publicidad está a punto de lanzar una nueva campaña para una empresa farmacéutica con el objetivo de promover su nuevo producto. Entonces le colocan esta imagen a los participantes y les piden que se expresen, ¿verdad? ¿Qué piensan acerca de esa imagen? Es pictórica, de pintura, de imagen. La 4 es prueba de caricatura, también conocida como globo de diálogo. Es una técnica de recolección de datos cualitativa en el que se da a los participantes una caricatura para que proponga el diálogo que entablan los personajes. Un ejemplo de prueba de caricatura: una empresa fabricante de smartphones desea conocer cuál es la expectativa entre los jóvenes respecto a su nuevo producto que está por lanzarse. Entonces empieza la chica con la conversación y se supone que el entrevistador va a responder en la otra burbuja de conversación. Hey, está por salir el nuevo. Va a estar interesante, ¿no? Entonces, a ver qué responde el chico. Y la 5 es la suscitación de papeles. En la entrevista en la que se le pide al sujeto la entrevista en la que se le pide al sujeto que actúe según la conducta de otra persona en un medio determinado. Esto es muy similar al ejemplo que yo puse ayer. Un ejemplo dice: una empresa de turismo desea conocer qué tipos de servicios puede ofrecer a sus clientes potenciales. Entonces da estas frases: la mayoría de las personas desean viajar en, y se completa, ¿verdad? O sea, aquí se usa la primera técnica con una tercera persona. La mayoría, ¿no? Dice la mayoría de jóvenes tienen sueño de ir eh, desea conocer qué tipo de servicios. Bueno, la mayoría de jóvenes tienen sueño de ir a, ¿verdad? A mi vecino le gustaría irse de viaje y hospedarse en. Entonces, aquí hablamos de la mayoría y a mi vecino. Y nos queda pendiente únicamente el análisis del contexto ambiental. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Quedó más amplio, más amplia la idea del focus group, de las técnicas proyectivas. Ya sabemos qué vamos a ir a hacer con estas técnicas. Ya sabemos cómo elegir a los participantes. Y ojo, esta actividad la vamos a hacer en febrero a más tardar. En febrero debe quedar terminada esta parte. Entonces, hoy voy a tener yo la reunión con los otros docentes
para ver el tema de cómo se va a trabajar el proyecto, y con base a lo que platiquemos hoy, yo ya les digo cómo vamos a trabajar el tema del proyecto. Y ahorita no les he dicho, miren, empiecen a buscar una empresa, o miren, empiecen a buscar un producto, porque no lo hemos definido todavía. Entonces, cuando ya esté definido, yo le puedo dar las indicaciones. Clase 5 sería la palabra clave para su asistencia. No sé si hay alguna duda, jóvenes, algún comentario. No, licenciado, gracias. Bueno, fue un gusto haber estado con ustedes. La próxima semana nos vemos en modalidad virtual y pues vamos a avanzar con el contenido, unos ejemplos con algunas situaciones ahí, y seguimos avanzando, ¿verdad? Fue un gusto haber estado con ustedes. Feliz fin de semana, cuídense, que tengan feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.